Igual si tienen ejercicios, prepárenlos para que los veamos. Mm, ya, ya creo que ya se puede ver, ¿verdad? Entonces, ahora veríamos subprogramas, que ya les había dicho que se dividía en dos, ¿verdad? Existen dos tipos de subprogramas en pseudocódigo, que son procedimientos y funciones, ¿ok? Vamos a ver primero qué son los procedimientos. Igual en realidad procedimientos y funciones son muy similares, ¿ok? Solo que hay una pequeña diferencia que en realidad es muy importante y eso define cuándo utilizar procedimientos y cuándo utilizar funciones. Pero vamos a ver procedimientos, que es el más sencillo de los dos, ¿ok? Un procedimiento tiene esta forma, ¿ok? Viene primero la palabra procedimiento, tal cual, para indicar que vas a comenzar a escribir un procedimiento. Luego viene un nombre que es respectivo a este procedimiento. Y luego viene entre paréntesis unas variables, ¿ok? Este procedimiento, si se dan cuenta, es muy similar a la estructura que tiene un pseudocódigo normal que habíamos aprendido, ¿verdad? Lo único que se diferencia, si se dan cuenta, es el encabezado, ¿no es cierto? Porque nosotros cuando comenzamos un pseudocódigo ponemos algoritmo y un nombre, ¿verdad? Aquí es procedimiento, un nombre y aquí entre paréntesis se pone unas variables. Ahorita vamos a hablar de estas variables. Luego del encabezado viene un bloque que también es para declarar variables, como lo hacíamos en el pseudocódigo normal. Luego viene la palabra inicio, luego un bloque de instrucciones y el final. Solo que aquí en vez de poner fin algoritmo se pone fin procedimiento. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es muy similar a un pseudocódigo. Y en realidad funciona igual. Aquí se pone cualquier cantidad de instrucciones que necesiten para resolver un problema. ¿Ok? Sería como un pseudocódigo, bueno, como la estructura de un pseudocódigo, pero la diferencia es que, ¿cuál es la diferencia entre un pseudocódigo normal y un procedimiento? Es que los procedimientos son utilizados por el pseudocódigo principal, que es el pseudocódigo que hemos aprendido y hemos estado utilizando de siempre. ¿Ok? El que dice algoritmo y un nombre. Ese es el pseudocódigo principal. ¿Ok? Ese es el, ¿qué les digo? El bloque principal, por así decirse. ¿Ok? En ese bloque principal tú puedes llamar a un procedimiento para que se ejecute. Entonces es como llamar a otro pseudocódigo para que se ejecute en una de las instrucciones del pseudocódigo principal. ¿Ok? Ahorita vamos a ver eso. Eh, pero en realidad funciona igual. Es lo mismo casi. ¿Ok? Solo con la diferencia que el pseudocódigo principal llama a un procedimiento. Es decir, que en alguna de sus instrucciones dice ejecuta este procedimiento. ¿No es cierto? Algo muy importante que se diferencia de los subprogramas normales es que tiene estas variables que están entre paréntesis justo al lado de su nombre. A estas variables que van ahí se los llama argumentos o parámetros, o cualquiera de los dos. La verdad no sé cómo lo llama más la Lisen. No sé si los llaman argumentos o parámetros. Yo los llamo más parámetros, ¿ok? Pero no sé si argumentos igual se utiliza mucho. No sé cómo lo llamará la lista. Pero puede ser cualquiera de esos dos nombres, ¿ok? Entonces, ¿qué son los argumentos? Como ya les había dicho, los procedimientos se los llama literal. O sea, hay una instrucción donde dice ejecutar o llamar a tal procedimiento. Entonces, lo que va a hacer la computadora es va a irse a este procedimiento y lo va a comenzar a ejecutar. Pero a veces, al momento de llamar a este procedimiento para que se ejecute, necesitamos variables que ya están creadas en el pseudocódigo principal, ¿no es cierto? Nosotros podemos crear variables en el pseudocódigo y tal vez los procedimientos, no siempre, pero a veces necesitan esas variables, ¿ok? Esas variables que tiene el pseudocódigo principal necesita para hacer también para ejecutar sus instrucciones, ¿ok? Entonces la manera en que el pseudocódigo principal le envía sus variables a un procedimiento al momento de llamarlo es por esto, por estos argumentos. ¿Ok? Entonces, si digamos el pseudocódigo principal tiene una variable que es edad, y este procedimiento para funcionar necesita esa variable edad. Entonces, cuando el pseudocódigo llame a este procedimiento, lo va a pasar por estas variables que están aquí.
¿Ok? Le va a decir, ok, ejecutate, le dice, ejecutate y te mando esta variable que te va a servir. Entonces, esa variable lo manda por estas variables que están entre paréntesis, por los argumentos. ¿Ok? Son variables normales. ¿Ok? Cuando tú te creas un procedimiento, tú tienes que decir, ok, este procedimiento voy a necesitar que cuando se lo llame me den estos datos, estas variables, estos argumentos. Entonces voy a decir, voy a necesitar, por ejemplo, una edad. Primero se pone el nombre, dos puntos y el tipo de dato que va a hacer esa variable. ¿No es cierto? Es como declararse una variable, más o menos, ¿no? Solo que no lleva la palabra var por delante. Aquí simplemente se le pone el nombre de la variable, dos puntos, y qué tipo de dato se va a guardar en esa variable. ¿Ok? Y aquí puede ir tantas variables como tú, o bueno, tantos argumentos como tú necesites. Lo único que tienes que hacer, por ejemplo, si necesitas un procedimiento que te reciba 3 argumentos, lo único que tienes que hacer es lo mismo, repetir esto 3 veces, solo que separados por coma. ¿Ok? Nada más. También puede haber procedimientos que no necesitan ningún argumento, no necesitan nada del pseudocódigo principal para ejecutarse. Entonces, lo único que tienes que hacer es abrir y cerrar paréntesis. O sea, sí o sí tienen que estar los paréntesis. Pero cuando tú no necesitas ningún argumento, están ahí vacíos. O sea, no hay nada dentro de los paréntesis. Pero tienen que estar los paréntesis. ¿Ok? Eso es. Aquí está lo que les indicaba. ¿Ok? Aquí donde dice algoritmo X es un pseudocódigo, podría decirse el pseudocódigo principal. ¿Ok? Y como les había dicho, el pseudocódigo principal puede llamar a procedimientos que tú crees. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí está, ¿no es cierto? Hasta fin algoritmo es el pseudocódigo principal. Y dentro de sus instrucciones, tú puedes llamar a un procedimiento, que también tú tienes que escribirlo, tienes que crearlo. Y aquí está, ¿no es cierto? Mi procedimiento al que llamo aquí está aquí abajo, justo debajo del algoritmo, ¿no es cierto? Por si acaso el procedimiento no se lo crea dentro del algoritmo principal. Si se dan cuenta, yo ya he puesto fin algoritmo, ¿no es cierto? Ahí es donde termina mi pseudocódigo principal. Y debajo de fin algoritmo recién me creo un procedimiento. ¿Ok? Entonces el procedimiento es independiente del pseudocódigo principal. No se lo crea dentro. ¿Ok? Se lo crea fuera, como si fuera otro pseudocódigo. ¿Ok? Como si fuera otro. Pero tiene que estar. Sí o sí tienen que escribirlo. Entonces, como les decía, el pseudocódigo llama o puede llamar a procedimientos. ¿Cómo los llama? Existe una instrucción específica para que pueda llamar a procedimientos, que es de esta manera. Esta es una instrucción que está llamando un procedimiento. Siempre, cuando quieran llamar a un procedimiento, tienen que poner llamar barra baja a, o bueno, por lo menos así lo hace la listen, cuando quiera llamar un procedimiento. Ponen llamar a con la barra baja y después ponen el nombre del procedimiento. En este caso mi procedimiento se llama pros o proc1, ¿cierto? Entonces tengo que llamarle por su nombre. Así indico qué procedimiento quiero que se ejecute. Porque, por si acaso, yo me puedo crear tantos procedimientos como quiera. No solo uno. Puedo crearme 10 procedimientos, 100 procedimientos. ¿Ok? Cada procedimiento tiene su nombre. ¿Para qué? Para que cuando el pseudocódigo principal intente o quiera llamar o necesite llamar a uno de esos procedimientos, pues hay que llamarlo por su nombre, ¿no es cierto? Para identificarlo, ¿verdad? Entonces, se pone después de esta palabra, de estas dos palabras, se pone el nombre del procedimiento y aquí está lo que les decía, que son los argumentos. Cuando tú te creas un procedimiento, creas los argumentos, ¿no es cierto? Necesito una variable c que sea de tipo entero, como en este ejemplo, y también necesito otra variable d que también sea de tipo entero. Entonces, como yo aquí he creado este procedimiento diciendo que necesito estas dos variables, entonces obligatoriamente, cuando llame a este procedimiento, tengo que mandar estas dos variables. ¿No es cierto? Que pueden ser cualquier cosa. Puede ser variables que estén aquí ya creadas, como en este caso, ¿no? Ya tengo una variable A y una variable B. Las puedo enviar. O también podrían ser números concretos o datos concretos, ¿no es cierto? En este caso podría poner 5 directamente. O cualquier otro número que sea entero, ¿no es cierto? Sí o sí tiene que ser entero porque cuando yo he creado el procedimiento he dicho que este argumento es un entero. Entonces, esta A sí o sí tiene que ser un entero. Si fuera un real, entonces estaría mal, me saldría error. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que el primer argumento es un entero. ¿Ok? Entonces, así se llama un procedimiento. Lo que va a hacer la computadora cuando lea esa instrucción, cuando llega a leer esa instrucción,
va a ser, ok, va a leer y va a decir, ok, el algoritmo dice que llame a tal procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, primero que nada, va a agarrar los argumentos que le estamos enviando, ¿no es cierto? En este caso es A y B, que son variables, ¿cierto? Y los va a, podría decirse, emparejar o hacer coincidir con los argumentos que tú has creado en el procedimiento, ¿ok? Eso significa que la variable A que yo le estoy enviando por sus argumentos al procedimiento, dentro del procedimiento no se va a llamar A, ¿ok? ¿Qué se va a llamar esa variable? Se va a llamar C, porque así lo estoy creando, ¿no es cierto? Entonces, el primer argumento que estoy enviando es A, ¿no es cierto? Entonces, eso va a hacer coincidir con el nombre de esta variable. Entonces, A ya no va a ser A. Aquí ya no le voy a decir A va a ser igual a 5, por ejemplo. Ya no puedo utilizar la variable A. Se va a llamar C, ¿ok? Pero, en realidad siguen siendo por dentro la misma variable. Si por algún caso, digamos, en el pseudocódigo principal, por ejemplo, A en algún momento de las instrucciones le he dicho que va a ser igual a 5. Por ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier caso. Entonces yo cuando llame al procedimiento y le envíe esa variable A que vale 5, entonces le va a pasar al procedimiento y va a decir, ok, el primer argumento es A, entonces va a hacer coincidir con el primer argumento, que en este caso es C. Le va a decir, ok, A cuánto valía 5, entonces C también va a valer 5. Ok, entonces aquí ya voy a poder utilizar C. ¿Y el valor de C cuánto va a ser? 5. Digamos que B vale 10, entonces cuando yo llame al procedimiento, va a hacer coincidir con el segundo argumento, ¿no es cierto? Entonces B va a pasar su valor a la variable D, ¿no es cierto? Entonces si B valía 10, D también va a valer 10, ¿no es cierto? Entonces básicamente le estoy pasando los datos, como les he dicho, ¿no es cierto? Le estoy pasando los datos al procedimiento para que los utilice en sus instrucciones, ¿ok? Entonces, después de hacer ese paso de argumentos, de parámetros, estos datos se van a pasar al procedimiento. ¿Y qué va a suceder con la computadora? Estaba leyendo este paso, ¿no es cierto? Llamar al procedimiento 1. ¿Qué va a hacer? En el pseudocódigo principal, que es este, va a parar. Se va a quedar en esta instrucción. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer después? Va a comenzar a ejecutar las instrucciones que están en el procedimiento. ¿Ok? Entonces todas las instrucciones que están aquí las va a comenzar a ejecutar, como ya conocemos, ¿no es cierto? Si hay un if, entonces va a ejecutar el if, o perdón, si hay una condicional, que es el si, ¿no es cierto? Lo va a ejecutar. Si hay un repetitivo, un para, un mientras, lo va a ejecutar, como ya sabemos, ¿no es cierto? Es como un pseudocódigo normal. Aquí lo va a ejecutar instrucción por instrucción, estructura por estructura, pero en orden, ¿no es cierto? Y como ya sabemos, cómo funciona el if, o perdón, la condicional, cómo funcionan las repetitivas. Tal cual, lo mismo. ¿Ok? Es otro pseudocódigo. Pero, si se dan cuenta, el pseudocódigo principal lo está llamando al procedimiento, ¿verdad? Entonces, así funciona cuando lee esta instrucción. Pasa los argumentos, ¿no es cierto? Los copia, por así decirse. Si A valía 5, entonces C aquí va a valer 5. Si B valía 10, entonces D aquí va a valer 10. ¿No es cierto? Los copia y luego va a comenzar a ejecutar las instrucciones que están dentro del procedimiento. Cuando termine de ejecutar las instrucciones que están dentro del procedimiento, ¿qué pasa? La computadora vuelve a la instrucción donde han llamado a este procedimiento, ¿no es cierto? Esta fue la instrucción que llamó a este procedimiento, entonces vuelve ahí, ¿ok? Y luego continúa leyendo las instrucciones que están por debajo de esta llamada, ¿ok? Entonces, así funciona un procedimiento, tal cual como les he dicho, el pseudocódigo principal hace llamadas a procedimientos, ¿no es cierto? Y eso ha hecho. Ha leído las instrucciones, el pseudocódigo principal, hasta que ha llegado a la llamada de un procedimiento y cuando llamó a ese procedimiento, paró en el pseudocódigo principal y comenzó a ejecutar las instrucciones que estaban dentro del procedimiento, ¿verdad? Cuando terminó el procedimiento, volvió al pseudocódigo principal y continuó con las instrucciones, ¿no es cierto? Volvió donde había parado y continuó. Entonces, así funciona. Es como que un pseudocódigo llama a otro pseudocódigo. Eso es un procedimiento. Eso es un subprograma, si se dan cuenta. Por eso se llama así. Porque de un programa, de un pseudocódigo, llamas a otro programa, a otro pseudocódigo. ¿No es cierto? Entonces, por eso se llama subprograma, porque es un programa que está llamado por otro programa.
o un pseudocódigo que está siendo llamado por otro pseudocódigo, por así decirse. ¿Ok? Entonces, por eso es su programa. Y bueno, el procedimiento es este, tal cual. También hemos dicho que una función igual es un subprograma, ¿ok? Pero tienen una diferencia. Es muy similar al procedimiento, pero tiene una diferencia. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Pero así funciona. ¿Hasta aquí alguna duda de procedimiento? ¿Se ha entendido? Ok, supongo que sí. Bueno, básicamente solo es un procedimiento. La listen utiliza subprogramas o también los llama, o cuando les pide, utilizan la técnica divide y vencerás. Eso significa que utilicen subprogramas. Procedimiento o función, que ahorita lo vamos a ver que es una función, ¿ok? Pero por si acaso, cuando la listen dice utiliza la técnica divide y vencerás, te está pidiendo que utilices procedimientos y funciones, ¿ok? Por si acaso. Ahora vamos a hablar de unos términos importantes que es necesario saber, ahora que ya sabemos que es un procedimiento. Ya sabemos que es una variable, ¿verdad? Es un lugar donde guardo datos, ¿no es cierto? En la computadora. Es como una caja, habíamos dicho, ¿no es cierto? Una variable. Pero existen dos tipos de variables. Hasta ahora, ¿no? O sea, hasta antes de ver que era un procedimiento, solo conocíamos un tipo de variable que era el normal, el que hemos utilizado hasta ahora, ¿no es cierto? Pero ahora que conocemos qué es un procedimiento, también ya tenemos que saber qué son las variables globales y locales. ¿Ok? Si se fijan aquí, por ejemplo, tengo un pseudocódigo principal, comienza con algoritmo, ¿no es cierto? Y me he creado unas variables, ¿no es cierto? La variable que se llama tal cual, global, una variable C, A y B, ¿no es cierto? Y estas variables yo las puedo utilizar en las instrucciones de este pseudocódigo principal, ¿ok? Y aquí también me he creado un procedimiento. Incluso en el pseudocódigo principal llamo a este procedimiento, como en el ejemplo que habíamos visto, ¿no es cierto? Y en este procedimiento igual me creo otras variables, una variable que se llama local y otra variable que se llama C, ¿ok? Y estas variables las puedo utilizar también en estas instrucciones que tiene el procedimiento. Todo normal, ¿no es cierto? Hasta aquí creo que lo que acabo de hablar ya sabíamos, ¿no es cierto? Era lógico. Las variables las creamos para utilizar en sus instrucciones, ¿verdad? Hasta ahí todo normal, nada nuevo. Pero, por ejemplo, a estas variables que yo creo en el pseudocódigo principal, por si acaso se las llama variables, son las variables globales, ¿ok? A estas variables se las llaman globales, las que creo en el pseudocódigo principal, en el pseudocódigo donde su encabezado comienza con algoritmo, ¿ok? A estas se las llaman globales, las que hemos utilizado hasta ahora siempre, ¿verdad? Y a las variables que yo me creo dentro de un procedimiento o de una función, que vamos a ver, se les llama variables locales, ¿ok? Pero son lo mismo hasta ahora, ¿no es cierto? O sea, siguen siendo variables, no cambian nada, solo el nombre. Pero en realidad sí tienen una pequeña diferencia. Cuando yo me creo variables globales, o sea, variables en el pseudocódigo principal, como ya habíamos visto, las puedo utilizar en su bloque de instrucciones, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, me he creado B y lo estoy utilizando aquí. Este es un ejemplo sin sentido, pero solo es para ejemplificar, ¿ok? B va a ser igual a la variable global más 1, por ejemplo. No tiene ningún sentido, pero se podría hacer esta instrucción, ¿ok? No habría ningún error, la computadora lo podría leer. Pero esto no tiene nada de nuevo, esto ya sabemos que se puede hacer, ¿verdad? Después pongo B va a ser igual a local más 1, ¿ok? Pero si se dan cuenta, la variable local, la variable que se llama local, no está creada en estas variables globales, ¿no es cierto? En el pseudocódigo principal yo no he creado ninguna variable que se llama local, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo que utilizar una variable que no he creado, ¿no es cierto? Yo no podría crear o no podría utilizar una variable que se llame D, por ejemplo, porque no tengo ninguna variable D. Entonces, lo mismo con local. No puedo utilizar la variable local porque no he creado ninguna variable que se llama local. Entonces, esta instrucción está mal, ¿ok? No, la computadora te diría error, te diría, yo no conozco esta variable porque no la has creado, entonces no la puedo utilizar. ¿No es cierto? No existe la variable local para la computadora, hasta aquí, no existe.
Entonces, esto te saldría error. No puedes hacer eso, ¿no es cierto? A pesar de que yo en el procedimiento me creo una variable que se llama local. Está bien, pero aún así esta variable no la puedo utilizar aquí, ¿ok? Porque no está creada en las variables globales, en el pseudocódigo principal. Esa variable le pertenece al procedimiento y no le pertenece al pseudocódigo principal. ¿Ok? Entonces, esta instrucción está mal. Pero, al revés, si yo utilizo variables del pseudocódigo principal en los procedimientos, como en este caso, ¿no es cierto? Estoy diciendo que a C le voy a asignar la variable global, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta, C, ok, sí, está creada aquí, pero global no está creada aquí, está creada en el pseudocódigo principal. Por esta lógica que hemos hablado aquí, podríamos pensar que esto también está mal, ¿no es cierto? Porque global no está creada en las variables del procedimiento, pero en realidad esto sí está bien. ¿Por qué? Porque los procedimientos pueden utilizar las variables globales, es decir, las variables que están creadas en el pseudocódigo principal. Entonces yo podría utilizar la variable A también y la variable B también si quisiera aquí adentro y no habría ningún error. La computadora las va a reconocer y no va a sacar ningún error. ¿Ok? Entonces las variables globales se las pueden utilizar tanto en el pseudocódigo principal, que es el pseudocódigo donde las he creado, y también en los procedimientos a los que llama. Como en este caso llama el procedimiento 1, entonces también puedo utilizar la variable que he creado aquí, las variables que he creado aquí. ¿Ok? También puedo utilizarlas. Pero no es lo mismo al revés, como hemos visto aquí. Las variables que me creo en el procedimiento, que son las variables locales, no las puedo utilizar en el pseudocódigo principal. Eso está mal, por si acaso. Me está llamando. Puedo contestar. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre variable global y local. Y por eso sus nombres. Las variables globales son globales. Todo lo que tú te crees, procedimientos, funciones, incluso el pseudocódigo principal, los pueden utilizar. Y esas variables globales están creadas aquí en el pseudocódigo principal. Pero las variables locales, que son las variables que tú creas dentro de un procedimiento, solo pueden ser utilizadas dentro del procedimiento, donde tú te has creado. ¿Ok? No puedes utilizarlas en otra parte. Uy, creo que tenía que contestar esa llamada. Bueno, supongo que me llamarán después. ¿Ok? Entonces, Una, ¿perdón? una pregunta auxiliar. Dime. En el caso del procedimiento donde se está usando una variable global, si yo modificara, digamos, un dato, digamos, lo guardaría en esa variable, directamente afectaría al programa principal. Si digamos yo diría global es igual a 5, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, algo así. Sí, afectaría al programa principal igual. Porque como es global, aquí también se lo puede utilizar, ¿no es cierto? Entonces, sí, si tú modificas aquí el valor, entonces aquí también el programa principal se va a dar cuenta de eso. El pseudocódigo principal se va a dar cuenta de eso. Y si digamos aquí en el procedimiento digo global va a ser igual a 5, en el pseudocódigo principal igual va a ser igual a 5 cuando termine esto. ¿Ok? Solo cuando termine el procedimiento va a almacenar ese dato. Y si yo pongo otra vez otra variable en otro procedimiento, ya cambiaría otra vez, ¿no? También cambiaría. Si me creo procedimiento 2, por ejemplo, y en ese procedimiento después le digo la variable global va a ser igual a 10, entonces igual se va a modificar. ¿Ok? ¿Se entiende, Está no? bien, Axel. Sí, le he Sí, entendido, sí. Gracias. ya. A eso, más bien les explicaré un poco de eso para que se entienda. Las variables tienen un tiempo de vida, ¿ok? La variable global, por ejemplo, o las variables globales que yo creo aquí, las utilizo en estas instrucciones del pseudocódigo principal y cuando se termina el algoritmo, ahí mueren su tiempo de vida. Ya no existen esos datos. ¿Ok? Si yo, digamos, aquí en el pseudocódigo principal he dicho global va a ser igual a 5, por ejemplo. Entonces global va a ser igual a 5, llama a un procedimiento, global va a seguir siendo igual a 5. En el procedimiento digo global va a ser igual a 10, ok, global va a ser igual a 10.
llama a otros procedimientos, tal vez lo modifican, tal vez no, pero cuando yo termino de leer estas instrucciones, la computadora automáticamente elimina esa variable. Ya no existe. Ya no existe la Así, variable global. así una pregunta. Dime. Digamos, siguiendo el mismo caso, digamos, de asignar un valor en un procedimiento, digamos. Digamos, después de haber realizado el procedimiento uno, hago con un ciclo mientras, digamos. Ya, Eh, Le asigno un valor del C, lo devuelvo esto al programa principal. Luego, terminado ese procedimiento, yo llamo a otro procedimiento 2 y en ese procedimiento 2 le asigno otro valor a la variable C. ya. ¿Eso afectaría al anterior procedimiento o ya no? Ya no. Bueno, ahí en realidad ya no sería un procedimiento, sería una función. Porque los procedimientos no devuelven nada, por si acaso. Las funciones sí. Entonces tú digamos que has devuelto la C, ¿no es cierto? Pero si después en otro procedimiento tú modificas ese C, bueno, en realidad, si tú... A ver, vamos a hacer esto. Tú dices que lo mismo que aquí, ¿no es cierto? Digamos que el global, aquí yo he dicho, global va a ser igual a 10, por ejemplo, ¿no es cierto? Y tú aquí has dicho, en el procedimiento C va a ser igual a global, ¿no es cierto? Y entonces C valdría 10. Y digamos que esta es una función, no es un procedimiento. Entonces eso significa que, ahorita tal vez no se den cuenta, pero las funciones devuelven algo. Retornar C, ¿no es cierto? Entonces eso volvería, este retorno C volvería aquí. A eso te referías, ¿no es cierto? Y después de el C, enviarlo a otro procedimiento, ¿verdad? Sí, exacto. Ya. Este C, cuando tú retornas en una función, ¿verdad? Tú retornas al pseudocódigo principal. Dentro del pseudocódigo principal, cuando tú retornas, bueno, cuando llamas a una función, como la función te retorna algo, tienes que guardarlo en una variable. Por ejemplo, voy a decir que se va a guardar en la variable b, lo que retorne mi función pros1, por ejemplo, ¿no es cierto? Como hemos dicho que es una función, ¿no es cierto? Y aquí le envío a y b, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces yo estoy llamando a esta función y esta función me devuelve c. Este c se va a guardar, si digamos c, hemos dicho que vale 10, ¿verdad? Este 10 se va a guardar en b. Entonces c, el tiempo de vida que tiene c, solo es para este procedimiento, ¿no es cierto? Y tú le estás retornando c aquí. Ese c, ese valor, ese 10 que valía el c, se va a guardar en la variable b. Entonces este c ya no va a existir aquí. Bueno, en realidad sí, pero si no hubiera esto, ¿no? Este c ya no existe aquí. No existe una variable c. Lo único que existe es el valor que me ha retornado esta función. ¿Ok? C valía 10, ¿no es cierto? Entonces, cuando he llamado a esa función, me ha retornado ese 10. Pero ese 10 lo he guardado en otra variable, que se llama b, por ejemplo. Y después este b puedo mandar a otro procedimiento si quiero. ¿Ok? Puedo mandarlo. Y como es variable global, si lo modifico, en ese procedimiento se va a modificar esta b. ¿Ok? Pero en realidad C ya no va a existir, porque C, su tiempo de vida, solo es dentro de esta función. Entonces, cuando yo llame a esta función, se va a crear esa variable y cuando termine esta función se va a morir. Y ya no va a existir la variable C, porque su tiempo de vida es donde yo le he creado. Si yo le he creado en las variables locales, que es dentro de una función o procedimiento, su tiempo de vida solo va a ser dentro de este procedimiento, hasta que se termine de ejecutar. Cuando se termine de ejecutar, ya no va a existir. Cuando vuelvas al pseudocódigo principal, ya no va a existir esa variable. Esa variable solo existe en la función o en el procedimiento. Las únicas que se quedan para hasta que termine el pseudocódigo principal, por así decirse, son estas. Que estas van a seguir vivas sin importar cuántas funciones o procedimientos mueran. ¿Ok? Entonces, en este caso, si este C en realidad no se va a pasar al pseudocódigo principal, la variable C no se pasa al pseudocódigo principal cuando se retorna, sino lo que se pasa al pseudocódigo principal es su valor.
¿no es cierto? C valía 10, entonces ese 10 se pasa al pseudocódigo principal y lo guardas en otra variable. Y si esta variable lo pasas a otro procedimiento y modificas, ¿no? B vale 5, por ejemplo, entonces aquí también B va a valer 5 y se va a perder ese dato 10. ¿Ok? Entonces, a eso me voy con tiempo de vida. Las variables globales existen mientras se esté ejecutando el pseudocódigo principal. ¿Eso qué significa? Que va a existir mientras, como les había dicho, ¿no es cierto? Cuando tú llamas a un procedimiento, entra. Pero eso no significa que ha terminado de ejecutarse todo el pseudocódigo principal. Solo ha parado, no ha terminado, ¿no es cierto? Como habíamos visto aquí, ¿no es cierto? Cuando llamas a un procedimiento, a una función también, solo para la computadora, no termina el pseudocódigo. Solo para donde llamas al procedimiento, entra el procedimiento, lo ejecuta, muere el procedimiento, cuando se termina de ejecutar todas las instrucciones del procedimiento, muere y vuelve al pseudocódigo principal a continuar. Entonces las variables que estaban en el pseudocódigo principal siguen vivas, pero las del procedimiento no, porque las del procedimiento solo viven mientras se ejecuta el procedimiento o la función. ¿Ok? Entonces en el caso que tú me dijiste, la variable C no existiría en realidad más que en el procedimiento, o en la función en este caso. Solo existiría en la función y ya. Lo único que va a pasarse al pseudocódigo principal, como te dije, es el valor. ¿Ok? ¿Se me entendió? Está bien. Sí, o sí se entendió. Ya está. Bueno, me adelanté un poco a funciones, pero igual de todas maneras, si no me han entendido, lo vamos a ver que es una función ahorita. ¿Ok? Pero es importante darse cuenta que es una variable local y global, por si acaso, porque he visto mucho que a la Lisen le gusta preguntar sobre esto. Sí, le gusta mucho preguntar la diferencia entre variable global y local, por si acaso. Sí, en realidad los globales se pueden ejecutar en cualquier parte del programa y los Sí, locales solo en un procedimiento o en una parte nomás, ¿no? sí, sí, sí. Los locales solo en el procedimiento o función que tú te crees, donde esté creado esa variable. Solo ahí, como en este caso, ¿no es cierto? Como les he dicho. Local solo va a funcionar en este procedimiento. No va a funcionar en algoritmo. ¿Por qué? Porque lo he creado aquí. ¿Ok? En cambio, los globales va a funcionar en el pseudocódigo principal y en cualquier otra función o procedimiento que tú te hayas creado. Procedimiento. Creo que ya está. ¿Ok? Bueno, se desconfigura un poco, pero después lo arreglo. Entonces, eso, muchachos. Hay que saber bien la diferencia entre globales y locales. Globales en todo el código que tú crees. Locales solo en el procedimiento o función donde lo hayas creado. Y listo. Ahora vamos a ver, bueno, una pregunta que tal vez les puede surgir es, ¿para qué necesito yo crearme procedimientos, por ejemplo? Que es lo que acabamos de ver. ¿Para qué yo necesito un procedimiento? ¿O para qué sirve un procedimiento en realidad? Porque nada de especial se lo ve, ¿no? Si, digamos, yo voy a llamar un procedimiento desde mi pseudocódigo principal y lo único que va a hacer es ejecutar instrucciones que están dentro de su procedimiento, ¿por qué no agarro este código y en vez de llamarlo lo pego aquí y listo? ¿No es cierto? Porque es lo mismo en realidad, ¿no es cierto? Yo podría agarrar estas instrucciones y pegarlas aquí, justo donde estoy llamando al procedimiento, y va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Aquí lo único que estoy haciendo es poner instrucciones que quiero ejecutar en otro pseudocódigo, por así decirse, en un procedimiento que hace lo mismo que un pseudocódigo. Entonces, yo, como les digo, agarro las instrucciones, las copio y las pego aquí, igual va a funcionar, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué me sirve un procedimiento? En realidad, un procedimiento va un poquito más allá de lo que les acabo de explicar, de no solo es reemplazar por una línea varias instrucciones, que es lo que hace en realidad. Los procedimientos sirven para ordenar, organizar y evitar repetir pedazos de instrucciones en un pseudocódigo. Porque puede que tú hagas un pseudocódigo que tú repitas una misma acción, por ejemplo, un ciclo while, que hace lo mismo siempre, pero tú necesitas hacer ese ciclo while 3 veces, ¿no es cierto? Entonces, el ciclo while es
idéntico. Tiene una variable que comienza en 1, que va a ir hasta n y va a ir de 1 en 1. Y después necesitas el mismo ciclo while. Entonces lo único que es copiar y pegar, ¿no es cierto? Y después necesitas otra vez el mismo ciclo while, copiar y pegar. Entonces en tu pseudocódigo tendrías 3 veces lo mismo. ¿Funciona? Funciona. ¿Resuelve el problema? Sí, resuelve el problema. Pero no está ordenado. ¿Por qué? Porque en realidad ese ciclo while, por ejemplo, resuelve una tarea en específico. Por ejemplo, contar números, ¿no es cierto? O, no sé, verificar si un número es primo, por ejemplo, no sé. O contar los divisores de un número. Y tú en un problema necesitas contar 3 veces los divisores de un número. Entonces, tú, como les he dicho, copias 3 veces eso, ¿verdad? Pero se ve largo el pseudocódigo. Y una buena práctica, por así decirse, es de que el pseudocódigo sea lo más sencillo posible y lo más legible. Que no sea tan Auxiliar. largo porque si no, no entiendes. Dime. En realidad el procedimiento sería como, digamos, hacer un trabajo, pero hacer como una hoja extra, ¿no? Aparte donde hacemos nuestros cálculos y luego le metemos de nuevo para seguir haciendo el ejercicio, más o menos algo así, ¿no? Sí, más o menos. Básicamente, un procedimiento tú te creas para delegar una tarea. Supongamos que vamos a resolver un problema donde necesito hacer 3 cosas. ¿No es cierto? Cosa uno, cosa 2 y cosa 3. Pero justo la cosa 2 necesito hacerla 3 veces. Puedo repetir el código de esa cosa 2, por ejemplo. Puedo repetir 3 veces, pero no se ve bien. El código va a ser muy largo. Entonces, si esa acción 2, esa cosa 2, es igual siempre, yo puedo copiar esa cosa 2 a un procedimiento y llamar al procedimiento 3 veces, en vez de que esté copiado y pegado todo ese bloque de instrucciones 3 veces. Entonces, es como delegar tareas. El pseudocódigo principal es como si tuviera ayudantes, ¿no es cierto? Y un ayudante es, por ejemplo, contar divisores, otro ayudante es contar del 1 al n, otro ayudante es verificar si un número es primo. Entonces, tú tal vez necesitas en un problema grande verificar si un número es primo. Entonces, tú te creas un procedimiento que su única tarea sea verificar si un número es primo, que esa sea su única tarea. Entonces, el pseudocódigo principal, como tiene a ese procedimiento, a ese ayudante, cuando le toque ver si es un número primo, va a decir, ok, llamar a, el procedimiento es primo, por ejemplo. Entonces va a llamar y le va a mandar su número, el número que quiere saber que es primo. Por ejemplo, 7, ¿no? Entonces va a decir, llamar a es primo, entre paréntesis, 7, por ejemplo. Entonces va a llamar al procedimiento y el procedimiento se lo va a hacer. Y ese código para verificar, esas instrucciones para verificar si un número es primo, ya no van a estar en el pseudocódigo principal, van a estar en un procedimiento, en un ayudante del pseudocódigo principal, por así decirse. Entonces el pseudocódigo principal se va a librar de muchas tareas, ¿no es cierto? Solo va a decir, ok, leer número, verificar si es primo, hacer esto, si no, no, por ejemplo. Ya no va a tener las instrucciones para verificar si es primo o no. ¿Quién va a tener esas instrucciones? El procedimiento, ¿no es cierto? Y si después necesita más abajito, en otras instrucciones, volver a verificar si es primo, otra vez lo llama, ¿no es cierto? No es necesario volver a escribir las instrucciones para verificar si es primo. Y justamente aquí les quiero en este ejercicio mostrar eso. Por ejemplo, realiza un algoritmo que muestre en la pantalla lo siguiente, ¿no es cierto? Contar del 1 al 5, luego del 1 al 4, del 1 al 3, del 1 al 2 y solo el 1, ¿verdad? Entonces, esto ya lo habíamos visto, ya sabemos cómo contar del 1 al n. La anterior clase lo hemos visto que se puede hacer con las estructuras repetitivas, con un para y con un mientras, ¿verdad? Se los puede hacer y tenía esta lógica, ¿no es cierto? Comenzábamos en el 1, lo mostrábamos, siguiente. ¿Cómo íbamos al siguiente? Más 1, ¿no es cierto? Y era 2. Mostrábamos, siguiente, más 1, 3. Mostrábamos, más 1. Mostrábamos, más 1, así hasta el número que queríamos contar, ¿verdad? Entonces, así contábamos. En este caso tenemos que contar 5 veces, ¿verdad? La primera vez hasta el 5, la primera vez hasta el 4, la primera vez hasta el 3 y así, hasta el 1, ¿no es cierto? Entonces, lo único que tendríamos que hacer para resolver este problema es primero contar de 1 en 1 hasta el 5, luego de 1 en 1 hasta el 4, luego de 1 en 1 hasta el 3, hasta el 2 y hasta el 1, ¿verdad? Y ya estaría resuelto el problema, ¿no es cierto? ¿Cómo sería su pseudocódigo? Algoritmo contar, por ejemplo, inicio, me voy a crear una variable res, que res por si acaso es una cadena que está vacía, ¿ok? Este res va a representar, ahorita no representa nada, pero va a representar una fila, ¿ok? Esta variable res de respuesta por si acaso.
¿Cómo cuento del 1 al 5? Con un para, en este caso. Voy a comenzar en 1, voy a ir hasta el 5, de 1 en 1. ¿No es cierto? Entonces, este para va a repetir esta instrucción 5 veces. ¿Qué hace esta instrucción? A la variable res le voy a concatenar lo que ya está concatenado con el valor que tiene el contador. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a comenzar en 1. Res está en vacío, ¿no es cierto? Vacío concatenado con 1, 1. Luego va a volver al encabezado, contador ya no va a ser 1, va a ser 2. Entonces, ¿cuánto está en res? 1. Concatenado con 2, 1, 2. Luego, el contador va a ser 3, ¿no es cierto? Y vamos a concatenarlo al resultado. ¿Qué viene el resultado? 1, 2. Le vamos a concatenar 3 y ahora el resultado va a ser 1, 2, 3. Después va a ser 1, 2, 3, 4. Y después va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Y ya no va a ir al 6, ¿no es cierto? Cuando el contador sea igual a 6, ya no se cumple esta condición, entonces va a salir. Entonces, ¿qué vamos a tener en res? 1, 2, 3, 4, 5. Una cadena que diga 1, 2, 3, 4, 5. Listo, hasta ahí ya tenemos la primera fila. ¿Qué hacemos? Lo imprimimos y se va a mostrar la primera fila. Ahora, ¿cómo hacemos para contar del 1 al 4? Lo mismo. ¿Con qué diferencia? Otra vez digo que res va a ser vacío, por si acaso. ¿No es cierto? Para hacer la siguiente fila tiene que comenzar en vacío. Pero esta vez va a ser un para, igual que arriba, solo que esta vez va a ir hasta el 4. Entonces va a ser lo mismo, va a concatenar 1, luego 2, luego 3, luego 4. ¿Qué va a haber en el resultado al final? 1, 2, 3, 4. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a imprimir, ¿no es cierto? Entonces ya va a estar esto y esto impreso. Otra vez digo que res va a ser vacío. Otra vez utilizo un para, pero esta vez hasta el 3. Entonces va a ser 1, 2, 3, ¿no es cierto? Eso va a ser el resultado de la variable res, 1, 2, 3, y eso vamos a imprimir. Entonces ya vamos a tener hasta aquí. Para contar del 1 al 2, lo mismo, ¿no es cierto? Pero esta vez el para solo va hasta el 2. Al final, la variable res va a ser 1, 2 y lo va a mostrar. Y para el 1, pues básicamente va a ser un for que va a ir del 1 al 1, ¿no es cierto? Entonces en el resultado, ¿qué se va a concatenar? Solo el 1. Y eso se va a imprimir y ya está. Ya tendríamos impreso todo esto. ¿Ok? Y fin algoritmo. Ahí terminaría. Entonces ya hemos resuelto el problema. ¿Ok? Ahí está. Me creo las variables que he utilizado y listo, que solo son dos. Un contador, que es un entero, y un res, que es una cadena. ¿No es cierto? Y ya estaría. Esa sería la resolución del problema. ¿He utilizado procedimientos? No he utilizado. ¿He podido resolver el problema? He podido. Pero, utilizando procedimientos, tal vez entendería mejor y sería tal vez un poco más corto este problema. ¿Ok? ¿Cómo utilizo o cómo resuelvo este problema con procedimientos? Aquí está el problema que acabo de hacer, sin procedimientos. ¿Ok? ¿Cómo lo hago con procedimientos? Si se dan cuenta, como les había dicho, hay pedazos de instrucciones que son casi las mismas. Bueno, básicamente repito, desde donde digo res igual a vacío hasta imprimir res, repito 5 veces. Si se dan cuenta. Con la diferencia que la primera vez solo va hasta el 5, la segunda hasta el 4, la tercera hasta el 3, la cuarta hasta el 2 y la quinta hasta el 1, ¿no es cierto? Para formar esa pirámide, esa pequeña pirámide, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hago con procedimientos? Este bloque que se repite, ¿no es cierto? Desde donde digo res igual a vacío hasta imprimir res, repito 5 veces. Entonces, lo único que cambia son estos números, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a crear un procedimiento que se llame contar, porque justamente estas instrucciones que se repiten lo único que hacen es contar. Aquí cuenta hasta el 5, 4, 3, 2, 1, ¿no es cierto? Entonces, lo único que hace este bloque de instrucción que se repite es contar hasta una cantidad específica. Entonces, eso que se repite, yo lo voy a poner en un procedimiento. En este caso se llama procedimiento contar. ¿Ok? Y le estoy diciendo que me va a recibir un parámetro, un número, un n, que es un entero. ¿Ok? Entonces, creo las variables que se utilizan en ese bloque que se repite, ¿no es cierto? Que son el res y el cont, ¿no es cierto? Son las variables que utilizo en ese bloque de instrucciones que se repiten. Pongo inicio y aquí están las instrucciones que se repiten. Res comienza en vacío, aquí está el para, aquí está la instrucción que se repite dentro del para y aquí está el imprimir res. Ese es todo el bloque que repito varias veces, ¿verdad? ¿Con qué? Bueno, ¿qué era lo único que no se repetía siempre? Este número, ¿verdad? 5, 4, 3, 2, 1. Aquí lo he reemplazado por una variable.
por una variable que es n. ¿Y esta n qué es? Es el argumento de este procedimiento. Este n, siempre que llamen a este procedimiento lo voy a pedir para que me digan, ok, ¿quieres contar hasta qué número? Hasta n. Entonces, si me mandan en este n un 5, voy a contar hasta 5. Si me mandan un 3, voy a contar hasta 3. ¿No es cierto? Entonces, aquí me creo el procedimiento. Y si se fijan, aquí está mi pseudocódigo principal. ¿Ok? No me he creado variables porque no necesito. Pongo inicio y lo único que hago es llamar 5 veces a este procedimiento, que es contar. Solo que la primera vez le digo contar hasta 5, ¿no es cierto? Este 5, cuando llame al procedimiento, va a ser n, ¿no es cierto? Vamos a hacer como una prueba de escritorio. Bueno, aquí ya está. Ok, entonces, ¿qué haría? Cuando yo llame a la primera instrucción contar, que es la primera llamada a este procedimiento, le estoy diciendo que llame con 5. Entonces, este 5 se va a copiar a la variable n. ¿Cuánto vale n? 5, porque se ha copiado, ¿no es cierto? Entonces, aquí n va a ser 5. Entonces, esto se va a repetir 5 veces. ¿Ok? Bueno, tendría que ser más o menos así, 5 veces hasta que el contador sea 6 y 6 es menor o igual a 5, falso, entonces se va a salir, ¿no es cierto? Y se va a imprimir el res. ¿Y qué habría en res? Habría 1, 2, 3, 4, 5. Esa cadena habría. Dime. Oh, sí, una pregunta. Digamos, en este caso ya estamos dando el valor, ¿no? De la variable que se está leyendo en procedimiento, ¿no? Sí. Ahora, en cuyo caso, digamos, en el algoritmo principal pondríamos leer n, entonces ya llamaría todo el rato y imprimiría en el algoritmo principal. O sea, aquí pongo un leer n. Sí, o sea, ingresamos por teclado en esa parte, ¿no? Ajá. Y solo le ponemos llamar a contar, pero en vez de 5 4 le ponemos n, o otra variable, ¿no? O b en este Ya, caso. ya. Entonces ya no necesitaríamos llamar varias veces el procedimiento o algo así. No, no, no. No, porque si digamos el usuario te pone n y digamos que ese n que leemos, que estuviera aquí, ahí lo voy a hacer, leer n, ¿no es cierto? Entonces esto en la pantalla le va a aparecer al usuario que ingresa un dato y va a insertar, digamos, 5, digamos. Y aquí tú dices ponerle contar hasta n, así, y aquí también. Otra variable no podría ser n, ¿no? Porque se repetiría, ¿no? Y vería Sí. error. Mm, Creo que ya sería con un ciclo repetitivo, ¿no? ¿O sí? aquí sí, ¿Para podrías qué haga eso? utilizar un ciclo repetitivo. Si tú quieres que el usuario te dé un dato, ese n tendrías que ir disminuyendo de uno en uno, ¿verdad? Porque si digamos n es igual a 5 inicialmente, entonces va a poner 1, 2, 3, 4, 5. Después solo tendría que ir hasta el 4, entonces tendría que ser n menos 1 para el siguiente, ¿no es cierto? Y luego tendrías, para la siguiente vez, otra vez tendrías que restarle 1. Para la siguiente vez, otra vez 1, así hasta llegar al 1, ¿no es cierto? Claro, n-1, Sí, n-1, sí. así sería, ¿no? Y eso podrías hacer con un para que cada vez, en vez de sumarle de uno en uno, vaya restando de uno en uno. Que comience en En el n, programa principal, pero sería eso, ¿no? aquí, exacto, aquí tendrías que crearte un para. Que comience en n, ¿no es cierto? Que vaya hasta 1 y que vaya de menos 1 en menos 1. Justamente tengo ese mismo ejercicio aquí. Ahorita les voy a explicar. Ajax, perdón por No, no, adelantar. no hay problema, no hay problema. ¿Ok? En este caso, pero solo digo que haga la pirámide desde el 5 hasta el 1, ¿no es cierto? Entonces, por eso como que no le pido ningún dato al usuario. Porque el ejercicio decía que me haga esta pirámide, tal cual. Que vaya desde 1, 2, 3, 4, 5 hasta que solo se cuente el 1. ¿No es cierto? Claro, Entonces, no, ya está limitado el problema, ¿no? claro, no estoy pidiendo un n. O sea, ya está limitado, como tú dijiste. Entonces, no necesito leer ningún número. Ya sé los datos que me dicen. Entonces, solo tengo que hacer eso. Entonces, como les decía, ¿no? Aquí, digamos, la computadora va a leer esta instrucción, va a decir llamar a contar con 5. Entonces, el 5 se va a copiar en n y va a comenzar a ejecutar las instrucciones, ¿no es cierto? Res va a ser igual a vacío y hacer esto 5 veces. Al final, resultado que va a tener, o res que va a tener, 1, 2, 3, 4, 5. Lo va a imprimir y como funciona el procedimiento, vuelve al pseudocódigo principal y continúa con la instrucción que está por debajo, que en este caso es llamar a contar, pero esta vez con 4. ¿No es cierto? Entonces va a volver a entrar al mismo procedimiento.
Solo que esta vez n ya no vale 5, vale 4. Entonces aquí ya no va a ir hasta el 5 como lo hizo hace rato. Va a ir hasta el 4 porque n vale 4 tal cual. Entonces aquí solo se va a repetir 4 veces. Va a terminar de ejecutar las instrucciones. Va a imprimir su resultado que va a ser 1, 2, 3, 4. Y va a volver al pseudocódigo principal. Aquí voy a llamar a contar, pero esta vez con 3, lo mismo. Va a entrar, n esta vez vale 3, 1, 2, 3. Respuesta va a ser, o res va a ser 1, 2, 3. Se va a imprimir, vuelve al pseudocódigo principal. Esta vez hasta el 2 va a ser lo mismo. Va a imprimir 1, 2, vuelve al pseudocódigo principal. Contar con 1 va a entrar, aquí solo se va a contar hasta 1, listo, imprime 1, vuelve al pseudocódigo principal y ahí terminaría. Solo que no le he puesto la flechita cuando vuelve al fin al algoritmo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, creo que esto está mucho más legible que esto. Bueno, por lo menos. Porque incluso se entiende con solo leer. Estás diciendo llamar a contar hasta, bueno, podrías decir hasta 5. Después llamar a contar hasta 4. Luego llamar a contar hasta 3. Luego contar hasta 2. Luego contar hasta 1. Y básicamente ese es el problema. Teníamos que ir contando poco a poco, ¿no es cierto? Desde el 1 hasta el 5, luego contar hasta el 4, luego contar hasta el 3, luego contar hasta el 2, luego contar hasta el 1. Entonces, si se dan cuenta, hemos ahorrado espacio. Se ve más clara la idea de lo que tú estás haciendo aquí. Y estamos reutilizando código también, ¿no es cierto? Porque solo hemos escrito esto una vez y lo estamos utilizando 5 veces. Y aquí Inclusive tiempo hemos, ¿no? ganado, ¿no? sí, Yo también, pienso. ajá. En vez de escribir esto 5 veces, escribo una vez y lo llamo 5 veces y ya está. Siempre el orden para contar tiene que ser de mayor a menor. En este caso, sí, claro que sí, ¿no? Porque estamos yendo desde mayor hasta el menor, ¿no? Estamos yendo a contar hasta el 5, luego contar hasta el 4, luego contar hasta el 3, luego contar hasta el 2 y al 1, ¿no es cierto? Entonces estamos yendo de mayor a menor. Si fuera al revés, si quisiéramos contar primero solo 1, luego 1, 2, luego 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, si la pirámide fuera al revés, entonces ahí sí podríamos poner, bueno, tendría que ser contar hasta el 1, contar hasta el 2, contar hasta el 3, contar hasta el 4, contar hasta el 5, para que resuelva eso. A eso te referías, ¿verdad? Bueno, se entendió. E inclusive la parte repetitiva del para comenzaría desde el valor, ¿no? En este caso, En ese con lo que caso, está no. indicando el compañero. Al revés. No. Lo que yo más, bueno, si fuera así, digamos, si fuera 1, bueno, aquí me equivoco. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, va. 1, 2, 3, 4, 5. Lo único que tendrías que hacer es aquí modificar que primero cuente hasta el 1, que luego cuente hasta el 2, que luego cuente hasta el 3, luego cuente hasta el 4 y luego cuente hasta el 5. Pero esto sigue siendo igual, porque si lo haríamos como tú dices, en vez de salir 1, 2, 3, 4, 5, saldría 5, 4, 3, 2, 1. Saldría al revés. Ah, ya, sí, perdón, disculpe. Está bien, está bien. ¿Ok? Pero esto sí, depende de lo que quieras hacer, es el orden también, ¿no es cierto? Entonces, si queríamos resolver el anterior pirámide, entonces sería 5, 4, 3, 2, 1. Obvio, como nos decían, ¿no? Contar hasta 5, contar hasta 4, contar como estaba. Así. Entonces, así sería la manera correcta. Aquí justamente es el mismo problema, solo que un poco modificado, y justamente era lo que estaba hablando su compañero. Dice, realizar un algoritmo que muestre en pantalla lo siguiente. Es una pirámide, ¿ok? Pero que la primera fila sea hasta n, la siguiente fila va a ser hasta n-1, la siguiente fila va a ser hasta n-2, ¿no es cierto? Pero en este caso n va a ser depende del usuario, ¿ok? Ya no va a ser hasta 5 como aquí. No va a ser hasta 5, sino hasta n. Ese n va a ser, depende de lo que quiere el usuario, ¿no? Si el usuario nos pone 5, entonces va a ser como hace rato. Pero si el usuario nos pone 3, va a ser solo esto. Si nos pone 1, entonces solo se va a imprimir 1. Si nos pone 10, entonces tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La siguiente tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9. La siguiente hasta el 8, ¿no es cierto? Entonces, este n, ahora sí vamos a necesitar leerlo del usuario. ¿Ok? Y la idea sigue siendo la misma. El contar sigue siendo el mismo. ¿Ok? Pero esta vez vamos a tener que leer n.
y esta vez ya no vamos a tener 5 instrucciones, sino vamos a tener que repetir n veces, ¿no es cierto? Porque para el otro caso teníamos que repetir solo 5 veces, porque nos pedía contar desde el 5 hasta el 1, pero esta vez es hasta el n, entonces tenemos que repetir n veces. ¿Qué instrucciones? Contar. La instrucción contar tenemos que repetir n veces, ¿no? Este n solo sabemos que nos va a dar el usuario, no sabemos exactamente qué número va a ser. Como les he dicho, puede ser 5, 3, 1, 10, 20. La cosa es hacer la pirámide, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos eso? Lo voy a hacer un poquito más rápido, porque va a la misma idea. Leo el n y luego tengo que repetir n veces, ¿no es cierto? Tengo que decir contar hasta n menos 1, contar hasta n menos 2, contar hasta n menos 3, ¿no es cierto? Pero no sabemos hasta cuándo, hasta que lleguemos al 1, ¿no es cierto? Pero en realidad para este caso vamos a necesitar una estructura repetitiva que comience en n y que llegue hasta 1. Y vamos a ir quitándole a este n de 1 en 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a repetir? La instrucción contar, ¿no es cierto? N vamos a copiar a la variable i. Este i tiene que ir hasta el 1. Y este n siempre va a ser mayor a 1. Entonces va a ir disminuyéndose de 1 en 1. Entonces si nos dicen 5, la primera vez i va a ser 5, luego va a ser 4, luego va a ser 3, luego va a ser 2, luego va a ser 1. Si nos dicen 3, la primera vez i va a ser 3, luego 2, luego 1. Si nos dirían 10, la primera vez va a ser 10. I va a ser 10, luego 9, luego 8, luego 7, luego 6, luego 5 y así. ¿No es cierto? Entonces para eso nos sirve en este caso el para. Y lo único que tendríamos que repetir varias veces dentro del para es llamar a contar, que es el mismo procedimiento que teníamos hace rato. Es el mismo. No hemos cambiado en nada. Ah, bueno, lo único que cambiado es el nombre de su argumento. En vez hace rato se llamaba n y aquí m, pero sigue siendo lo mismo, es una variable. ¿No es cierto? Entonces, esta vez, con este pseudocódigo, ya vamos a poder hacer una pirámide del tamaño que quiera el usuario. Ya no solo de 5, sino del que quiera. Entonces vamos a leer el número del tamaño que quiere que sea la pirámide y vamos a repetir esto las veces las n veces que se necesite. ¿No es cierto? Vamos a comenzar en n, vamos a ir hasta 1 y vamos a ir disminuyendo de 1 en 1. Entonces si pones 5, va a ir 5, 4, 3, 2, 1. ¿No es cierto? Y va a salir esto. Vamos a contar primero hasta el 5, luego hasta el 4, luego hasta el 3, luego hasta el 2, luego hasta el 1. ¿Verdad? Después, y así con cualquier número básicamente. Pero en este caso, si se fijan, hemos utilizado un ciclo repetitivo, un para. En el otro hubiéramos podido utilizar un para, sí, pero no era necesario. ¿Por qué? Porque sabíamos que teníamos que hacer 5 veces esto. En este sabíamos que teníamos que hacer n veces, pero ese n no siempre va a ser 5, puede ser 3, 10, 3, 1, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo que repetir esto n veces, ¿no es cierto? Entonces como al momento de crear el pseudocódigo no sé cuánto es n, entonces simplemente lo voy a repetir n veces esto, ayudándome de una estructura repetitiva para. También podría haberlo hecho con una estructura repetitiva mientras. ¿Ok? Pero lo correcto es para. Nos sale mejor. Y si se fijan, el procedimiento es lo mismo, solo que el argumento, aquí es m y aquí es n. Eso no cambia nada. La función sigue siendo lo mismo, sigue funcionando igual. ¿Ok? Bueno, quisiera hacer la prueba de escritorio de esto para ver que realmente funciona, pero no va a dar tiempo en realidad. No hemos visto funciones y quiero verlos de una vez. ¿Ok? Pero ya saben, todo esto lo tengo en mi canal. Ahí ya les he mandado la lista, ya les he mostrado cuál es la lista. Este ejercicio está resuelto ahí. Ahorita lo he hecho. Una pregunta, sí. Dime. Disculpe que le retrase. No, no, problema. En la dice llamar, contar y, en este caso, no, en el ciclo para donde estamos haciendo, Ajá. ya que está llamando directamente en el programa, digamos, cuando se ejecute el algoritmo, va a imprimir el res, ¿no? En este caso. Sí, aquí. Bueno, aquí no debe ser mostrar, aquí debe ser imprimir. Va a imprimir res constantemente mientras se cumpla la condición hasta n y recién pasaría al otro lado, digamos, si tuviéramos otro procedimiento más, ¿no? Ajá. Sí, sí, Ah, sí. ya, eso nomás quería preguntarle así. Ajá, Gracias. como esto, el para funciona así, ¿no es cierto? Lee las instrucciones que están dentro y cuando termina de leer todas las instrucciones, vuelve al encabezado, ¿no es cierto? Hasta que ya no se cumpla esta condición. Entonces, esto se va a repetir varias veces. Entonces, va a llamar varias veces a contar, ¿no es cierto? Y le va a enviar que cuente hasta ahí. Y inicialmente va a ser n,
Después le vamos a quitar menos 1, n menos 1, luego va a ser menos 1, n menos 2, n menos 3, así hasta que llegue a 1 en algún momento. Entonces esto no se va a hacer solo una vez, se va a hacer n veces. Esto se va a repetir n veces. Entonces se va a hacer una pirámide en realidad, poco a poco. ¿Ok? Bueno, ahora que ya sabemos que es un procedimiento, no va a ser nada difícil entender qué es una función. Ya he hablado un poco de qué es una función, pero capaz no me han entendido. Pero es muy similar. Tiene un encabezado, declaración de variables, inicio, instrucciones y el final. ¿Ok? Solo que aquí, en lo que se diferencia es en el final, que en vez de fin procedimiento se pone fin función, y donde está la diferencia más importante es en el encabezado. ¿No es cierto? Si ustedes recuerdan, en un procedimiento se ponía primero procedimiento, nombre y los argumentos. En este caso, en vez de procedimiento se pone función, ¿ok? Luego va el nombre y también los argumentos. Pero antes de esta palabra clave que es función, viene un dato, ¿ok? Viene el tipo del retorno. ¿Qué es el tipo del retorno? Bueno, para esto primero hay que ver cuál es la diferencia entre de un procedimiento y de una función. Un procedimiento lo único que hace es agarrar sus instrucciones, ejecutarlas y ya. ¿Ok? La función hace lo mismo, agarra sus instrucciones, las lee, las ejecuta, pero las funciones siempre devuelven un resultado, un dato, siempre te devuelven un dato. Puede ser un número, un real, una cadena o un booleano, que esos son los tipos de datos que hemos visto, ¿verdad? Entonces, la función es un procedimiento, hace lo mismo que un procedimiento, una función, solo que en este caso las funciones devuelven un resultado. Los procedimientos nunca devuelven nada. ¿Ok? Solo ejecutan las instrucciones que tienen y listo. Y cuando termina su última instrucción, ahí muere. Pero las funciones devuelven algo. Cuando tú llamas a una función, estás esperando que te devuelva un resultado. ¿Ok? Y es por eso que las funciones siempre tienen esta instrucción al final del todo, por si acaso. En realidad esto no debería estar aquí. Esto debería estar aquí. ¿Ok? O sea, puede ir cualquier cantidad de instrucciones, pero siempre la última tiene que ser la instrucción devolver y entre paréntesis, no sé, la variable que quieras devolver. ¿No es cierto? Aquí va una variable o un valor concreto. Pero normalmente siempre va a ser una variable lo que devuelvas. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre una función y un procedimiento. Y es por eso que las funciones tienen esto también, el tipo del retorno. ¿Qué es esto? ¿Qué se pone aquí? Por si acaso no se pone tal cual tipo del retorno. Cuando ustedes crean una función no se pone tal cual tipo de retorno. Aquí tú tienes que poner un tipo de dato. ¿Qué tipos de datos tenemos? Entero, real, cadena y booleano. Cualquiera de esos cuatro va aquí. Aquí yo puedo poner, no sé, entero, por ejemplo. O real. O cadena. ¿Ok? Cadena o el último que es booleano también podría ir aquí. Cualquiera de esos cuatro va aquí. Pero ¿por qué tengo que poner un tipo de dato? Porque cuando yo me creo una función, tengo que decir qué cosa me va a devolver esta función. Como las funciones siempre devuelven algo, entonces tengo que especificar qué tipo de dato me va a devolver. ¿Me va a devolver un entero? ¿Me va a devolver un real? ¿Me va a devolver una cadena? ¿O me va a devolver un booleano? ¿Ok? Entonces, la función, siempre al principio tienes que poner qué cosa te va a devolver esta función. Te va a devolver un entero, un real, una cadena, un booleano. Y después recién de especificar eso, pones función, el nombre y los argumentos. ¿Ok? Esa es la diferencia con un procedimiento. La función devuelve algo. El procedimiento no devuelve nada. Y es por eso que el procedimiento no tiene un tipo de retorno. Simplemente pones procedimiento, nombre y argumentos, ¿no es cierto? Porque no devuelve nada, entonces no hay que especificar nada. En cambio, las funciones, como devuelven algo, tienes que decir qué cosa va a devolver. Un tipo de dato. ¿Okay? Y siempre la última instrucción de una función tiene que ser devolver y un valor, una variable o un dato que sea de este tipo.
por si acaso. Porque como aquí yo he dicho, esta función va a devolver un entero, entonces tengo que cumplir esa promesa. Aquí la variable que voy a devolver o el valor que voy a devolver tiene que ser un entero. Sí o sí. Si aquí yo he dicho que voy a devolver una cadena y aquí devuelvo un booleano, está mal. Te va a salir error, por ejemplo. La computadora se va a dar cuenta y te va a decir, no, está mal, has hecho mal. Tú me has prometido que cuando llame a esta función me va a devolver, por ejemplo, un entero. Pero aquí tú me estás diciendo que quieres devolverme una cadena. Entonces está mal. Me tienes que devolver un entero. Entonces, para eso sirve esto, para especificar qué cosa va a devolver. ¿Ok? Esa es la diferencia entre procedimiento y función. Después funcionan igual. No hay diferencia. Aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí está el pseudocódigo principal y aquí me he creado una función. ¿Ok? ¿Y cómo se llama una función desde el procedimiento, desde el pseudocódigo principal? En un procedimiento era poner llamar a, ¿no es cierto? A una función no le tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer para llamar a una función es poner su nombre y sus argumentos, si es que te pide, ¿no? Aquí puede que haya 1, 2, 3, 0 argumentos, pero tienes que poner el nombre de la función y los argumentos que necesita, si es que necesita. Pero no hay que poner nada más. En este caso yo le estoy asignando a una variable que he creado, que es a, ¿no es cierto? Pero en realidad no necesita nada más. ¿Ok? No, solo tienes que llamarlo por su nombre, o sea, poner su nombre y los argumentos y ya está. Así se lo llama. ¿Ok? Pero, como las funciones siempre te devuelven algo, siempre te devuelven un valor, si tú no guardas ese valor en una variable, se va a perder. ¿No es cierto? Puede que esta función me devuelva un entero. ¿No es cierto? Supongamos que ejecutamos esta función y me devuelve 5, por ejemplo, en algún caso. Ese 5 que me va a devolver la función, en este caso le estoy asignando a la variable a. Entonces a, después de esta instrucción, va a valer 5. ¿Por qué? Porque el resultado de la función era 5. ¿Ok? Yo si quisiera, ¿dónde está? Yo si quisiera, simplemente podría hacer esto. Solo llamarle por su nombre y está bien, no va a salir ningún error ni nada. Está bien. Pero ¿qué pasa? Si la función me devolvía 5, se va a perder. ¿Por qué? Porque no estoy guardando en ningún lugar ese valor. ¿No es cierto? O incluso lo mínimo que podría hacer es poner, no sé, imprimir y llamar a esta función, por ejemplo, que ahorita se está tapando con la flecha. ¿Ok? Imprimir y el valor que me vaya a devolver esta función se va a imprimir. Eso también se puede hacer y está bien. Pero no tendría sentido que se quede así. ¿No es cierto? Llamar a una función y que no guarde su resultado. No tendría sentido. ¿Por qué? Porque básicamente estás diciendo, no me importa su resultado. O sea, ¿para qué necesito el resultado de una función? Entonces, para eso te creas un procedimiento. Que el procedimiento no te devuelve el resultado, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, siempre que tú llames a una función, el resultado de esa función tienes que guardarlo normalmente en una variable o directamente imprimirlo. ¿Ok? Directamente. Pero siempre tiene que estar o asignado o mínimo en la instrucción imprimir. Mínimo. Porque si no haces nada con el valor que te da, para eso te creas un procedimiento, ¿no? Porque en este caso estás perdiendo lo que te está devolviendo. Si te devuelve 5, ya te devuelve 5, pero no lo estás guardando en ningún lado. Entonces ese 5 no lo vas a poder utilizar. Ese resultado que te va a devolver la función no lo vas a poder utilizar porque no estás guardando en ningún lado. Entonces normalmente, siempre que llames a una función, se guarda su resultado en una variable. ¿Ok? Para que no se pierda ese valor. Y esta variable ya pues vas a utilizarla donde se te dé la gana o donde necesites en realidad. ¿Ok? Pero así se llama una función. Y funciona igualito que un procedimiento. Cuando la computadora lee la instrucción, cuando tú llamas a una función, hace lo mismo. Agarra sus argumentos, los empareja o los copia en los argumentos de la función y luego entra a la función. ¿No es cierto? Aquí hace un stop, dice, ok, aquí me paro, no muere, aquí no muere, solo paro un rato y comienzo a ejecutar las instrucciones que están dentro de la función. Ejecuto. Como es una función, tengo que devolver algo. Entonces, la última instrucción siempre va a ser devolver, en este caso la variable n, por ejemplo, que es un entero, entonces está bien, la función me dice que devuelva un entero. Devuelvo ese n
ese n, el valor que tiene n, se copia en la variable donde yo estoy asignando la llamada de la función. Se copia, si digamos n era 5, entonces aquí la función dice, ok, el resultado es 5, entonces se va a asignar ese 5 a la variable a. Y luego continúa con las instrucciones, ¿no es cierto? Y ya después a se va a utilizar en algún lado seguro, ¿no es cierto? Pero continúa con las instrucciones. Funciona igual que un procedimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que me devuelve algo. Y ese algo lo estoy guardando en una variable para que no se me pierda, básicamente. Y ya. ¿Ok? Y aquí tengo un ejemplo de cómo se utiliza una función. Bueno, en realidad este ejercicio tal vez les ha dado la Lisen. El anterior semestre les dio a los muchachos, que era hacer un pseudocódigo, un algoritmo que verifique si dos números son primos gemelos. ¿Ok? ¿Cuándo sabemos que dos números son primos gemelos? Cuando los dos números son primos, como el 3 y el 5, y solo están separados por un número, ¿no es cierto? En este caso solo están separados por el 4. ¿Ok? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Simplemente los tengo que restar esos dos números y si su resultado es 2, entonces son primos gemelos. El 11 y el 13 también son primos gemelos. Están separados solo por el 12 y los dos son primos. El 11 es primo y el 13 es primo. Entonces, bueno, este ejercicio te pide hacer un algoritmo, un pseudocódigo, que dado dos números, verifiques si es primo gemelo, si son primos gemelos o no. ¿Ok? A ver, dame un ratito, quiero ver cómo lo hice. Ah, ya. Entonces, a ver cuánto tiempo tenemos. Lo voy a hacer un poquito rápido, ¿ok? De todas maneras, ya saben, esto ya está bien explicadito y resuelto en mis videos. Pero lo voy a hacer un poquito rápido. ¿Qué es lo que tengo que hacer para resolver este problema? Tengo que leer los dos números para verificar si son primos gemelos. Luego tengo que verificar si el primer número es primo, ¿no es cierto? Luego tengo que verificar si el segundo número es primo. Luego tengo que verificar, bueno, primero que nada, si los dos son primos, ¿no es cierto? Entonces tengo que verificar si son primos gemelos, si están separados por un número. Si la resta da igual a 2, básicamente. Y luego tengo que mostrar la respuesta final, ¿no? Puede que aquí sí sean o no sean. Puede que aquí, al verificar el primer número, haya sido o no haya sido primo. Puede que aquí el segundo número haya sido o no haya sido primo, ¿no es cierto? Por eso aquí digo, si ambos son primos, entonces recién voy a verificar si son primos gemelos, ¿no? No tendría sentido verificar si son primos gemelos si cualquiera de estos dos ni siquiera son primos. O peor, si los dos ni siquiera son primos. Entonces no tendría sentido verificar si son primos gemelos, ¿verdad? Solo si ambos son primos gemelos, bueno, si son primos, recién verifico si son primos gemelos. Si su resta es igual a 2. ¿Ok? ¿Cómo hago el pseudocódigo? Bueno, es un poquito largo. Si se dan cuenta, me he dado mucho espacio y la letra pequeñita. ¿Ok? Aquí voy a hacer el algoritmo sin utilizar funciones. ¿Ok? Pongo el encabezado. Bueno, aquí está mal. Les había dicho que el nombre de los pseudocódigos no puede tener espacios. Entonces, en este caso sería con mayúscula. Ahora sí. Bueno, creo que la Lisen sí utiliza espacios, pero bueno, así aprendí. Inicio. Primer paso es leer los números. Leer n y leer m, en este caso. Luego, verificar si el primer número es primo. ¿Cómo verifico ¿Cómo verifico si un número es primo? Bueno, eso ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿verdad? ¿Cómo era? Tenía que agarrar un número. ¿Cuándo un número es primo? Cuando solo tiene dos divisores, el 1 y a sí mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo comprobaba eso? Tenía que ir desde el 1 hasta el mismo número probando, ¿no? Preguntando si es su divisor o no. Preguntaba, ¿el 1 es su divisor? Sí. ¿El 2 es su divisor? No. ¿El 3 es su divisor? No. ¿El 4 es su divisor? No. ¿El 5 es su divisor? Sí, digamos, ¿no? Al final de contar, de ir verificando esos números hasta el mismo número, solo tenía que haber contado dos divisores, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, si no, podrían ver la clase anterior, incluso mis videos, ahí también explico. Pero nosotros ya sabemos cómo verificar si un número es primo, y básicamente lo hacíamos con estas instrucciones. Bueno, con estas instrucciones lo único que estoy haciendo es contar cuántos divisores tiene el número n, ¿ok? Por eso digo, divisores de n comienzan en 0
y digo, contador de n comienza en 1, que vaya hasta el n de 1 en 1. Allá va su residuo y preguntaba si su residuo, bueno, sacaba el módulo, que era su residuo, y si su residuo era igual a 0, entonces era un divisor, ¿no es cierto? Entonces contaba divisor más 1, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos visto en la anterior clase, por eso no lo explico tan a detalle. Aquí solo estoy contando los divisores de n, de este número, ¿no es cierto? Y luego, para verificar si el segundo número es primo, tendría que hacer lo mismo. Tendría que contar los divisores, pero de m esta vez, ¿no es cierto? Y si al final, ¿cómo sé que son primos? Si los divisores de n es igual a 2 y los divisores de m también es igual a 2, ¿qué significa? Que los dos son primos, ¿no es cierto? ¿Cuándo un número era primo? Cuando solo tenía dos divisores. Entonces, si los divisores que he contado de n es igual a 2, entonces n es primo. Y si los divisores que he contado de m es igual a 2, entonces m es primo, ¿no es cierto? Entonces, aquí estoy preguntando eso, ¿no? Si n y m son primos, entonces, ¿qué hago? Si ambos son primos, hay que verificar si son primos gemelos. ¿Cómo me doy cuenta que son primos gemelos? Si les resto y su resultado da 2. Entonces, si m menos n es igual a 2, entonces la respuesta va a ser, por si acaso, esta respuesta es una variable, es una cadena. Son primos gemelos. Si no, no son primos gemelos. ¿Ok? Y listo. ¿Qué pasa? Aquí estoy poniendo un si no, pero este si no es de este sí, por si acaso, donde estoy verificando si son primos. ¿Qué pasa si uno de estos dos, o incluso si los dos tienen más de dos divisores? Eso significa que no son primos, ¿no es cierto? Entonces la respuesta sería los dos o uno de los números no es primo. Entonces directamente no son primos gemelos. Esa sería la respuesta, ¿no? Eso está guardado en una variable que se llama respuesta. No lo estoy imprimiendo todavía. Entonces, ¿qué me faltaría hacer? Mostrar la respuesta. ¿Cómo? Imprimirla, ¿no es cierto? Tengo una variable donde he guardado la respuesta, dependiendo de los casos. Entonces, eso lo imprimo aquí. Y listo. Eso sería todo. ¿Ok? Esa sería la resolución de este problema sin funciones. ¿Ok? Pero después le pongo funciones, lo cambio. ¿Ok? Este pseudocódigo que está al lado izquierdo es el que acabo de hacer sin funciones. Y aquí en el lado derecho está ya con funciones. ¿Ok? En este caso no ha disminuido mucho el tamaño, sigue siendo el mismo básicamente. Pero estoy utilizando la técnica divide y vencerás. Como les había dicho, ¿por qué se llama divide y vencerás? Porque el pseudocódigo principal delega tareas a funciones o procedimientos, a sus subprogramas. ¿Ok? En este caso, sin funciones, ¿qué cosa se repite? Esto, ¿no? Desde donde dice divisores de n, digamos, hasta donde termina el para. ¿Qué hago aquí adentro? Este para lo que hace es contar cuántos divisores tiene este número, en este caso n. Aquí es lo mismo. Cuenta cuántos divisores, pero en este caso es para m, pero es lo mismo. ¿Ok? La única diferencia es que aquí voy hasta n y aquí voy hasta m. Y los nombres de las variables, digamos, pero eso no afecta en nada. Podrían llamarse igual las variables. Lo único que se diferenciaría es que aquí utilizo n, aquí también, y aquí utilizo m y aquí también. ¿No es cierto? Estas dos cosas se están repitiendo y hacen una tarea en específico. Este para cuenta cuántos divisores tiene un número. Entonces yo, para mejorar esto, me puedo crear una función que se llama contar divisores, tal cual. ¿Ok? Que aquí yo reciba el número del que yo quiero contar sus divisores. Y si se dan cuenta, el código es el mismo. ¿No es cierto? Divisores comienzan en 0. Pongo el para. ¿Ok? Solo que aquí está mal. Aquí debería ir para hasta número. Ya está. Porque ese es el número hasta el cual yo quiero... Bueno, este es el número del cual yo quiero contar sus divisores. Aquí también está mal. Aquí es número. ¿Ok? Entonces, es lo mismo, solo que lo estoy generalizando. ¿No es cierto? Y aquí, si se dan cuenta, el pseudocódigo principal tiene casi las mismas instrucciones. Leer n, leer m. Y aquí, el código que se repite, ya como es una función, solo llama a las funciones. ¿No es cierto? Contar divisores de n y contar divisores de m. Y eso los guardo en dos variables, que son los divisores de n y divisores de m.
¿no es cierto?, que tenía aquí. Y simplemente aquí ya estoy preguntando si los divisores de n es igual a 2 y los divisores de m es igual a 2, ¿qué es lo que está aquí? ¿No es cierto? Todo esto ya me lo he ahorrado y es más, lo estoy reciclando para los dos, porque aquí estoy llamando al mismo procedimiento, solo que con diferentes variables, con diferentes números. Aquí estoy diciendo que cuente los divisores, pero para n, y aquí que cuente los divisores para m, ¿no es cierto? Pero estoy utilizando el mismo pedazo de código para los dos. Y aquí tenía que hacer 2 veces lo mismo para los dos números, que me ocupaba más espacio. Y se entiende menos, porque aquí a primera vista yo no sé qué está haciendo. Que tal vez ahorita ustedes están igual, ¿no? No saben qué hace esto. Pero aquí si yo le digo contar divisores, entonces yo en esta función estoy diciendo, ok, este pedazo de instrucciones cuentan cuántos divisores tiene este número. ¿No es cierto? Entonces se entiende más. ¿Ok? Es más legible y también podemos reutilizar código, como aquí y como hemos visto en procedimientos igual. ¿No es cierto? Aquí es lo mismo. Aquí no había necesidad de crear una función ni nada. Bueno, básicamente a partir de aquí ya es lo mismo que está desde aquí, ¿no es cierto? Lo único que nos hemos ahorrado es desde este divisores hasta este fin para, ¿no es cierto? Que lo hemos convertido en 2 simples líneas que llaman a una función, ¿verdad? Y si se dan cuenta, aquí esta función, por ejemplo, devuelve un valor, que es un entero, porque esta función, cuando yo llamo a esta función, le estoy diciendo contar los divisores de n, por ejemplo, me tiene que decir cuántos divisores tiene n. No se puede quedar callado, porque para eso he creado esta función, ¿no es cierto? No sería lo mismo crear un procedimiento que se llame contar divisores. ¿Por qué? Porque el procedimiento no me devuelve nada. En cambio, las funciones sí. Entonces, si yo necesito que me devuelva algo, es una función. En este caso, contar divisores me tiene que devolver un resultado. ¿Cuántos divisores tiene este número que le he enviado? Aquí también. ¿Cuántos divisores tiene m? Me tiene que decir, tiene 2 divisores, tiene 4 divisores, dependiendo del número, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sí se necesitará una función, porque me tiene que devolver algo. ¿Ok? Bueno, eso es funciones. Bueno, esto ya no, estos son ejercicios que resolví el anterior semestre para los muchachos. Pero hasta ahí sería todo subprogramas, ¿no? Funciones y procedimientos. Y ya me pasé la hora. Ni siquiera me ha dado tiempo de resolver el ejercicio que quería resolver. Pero bueno, al menos he alcanzado a ver funciones y procedimientos. Eso es, muchachos, subprogramas, funciones y procedimientos. ¿Ok? La última parte de los ejercicios de funciones, un poquito rápido lo hice. Pero ya saben, ya les he pasado la lista. Ahí lo pueden volver a ver y ahí me tomo el tiempo para explicarles mejor. ¿Ok? De todas maneras, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna aclaración? ¿Consulta? Bueno, supongo que ya algunos se han debido ir de tener clases. Quedó claro, auxiliar. Ok. Eso, muchachos. Bueno, hoy día no me ha dado tiempo para resolver el ejercicio que quería resolver. Supongo que lo voy a resolver en la siguiente clase. Les quisiera pedir un favor a los que están todavía. Si la LICEN les dice fecha de examen durante todo este tiempo antes de nuestra próxima clase, me lo pueden avisar por Classroom o por correo, porfa. Así veo cómo organizo las cosas y así también si tienen ejercicios me envían correo y se los hago el video. Porque si el examen va a ser la siguiente semana, que no creo, porque ya les hubiera dicho, no tendríamos clase de resolución de problemas. Pues. Entonces podrían mandarme sus problemas y yo se los hago videos y les paso y eso sustituiría nuestra clase de resolución de problemas. Pero avísenme, porfa, muchachos, para que no pase problemas después. Y si el examen no es la siguiente semana, que no creo, entonces vamos a tener una clase para resolución de problemas, que sería el siguiente miércoles. ¿Ok? Bien, Auxi, muchas gracias. De nada, muchachos. Entonces, si no hay nada más, nos veríamos la siguiente clase, ¿ok? No se olviden, si les dice, me avisan, ¿ok? Nos vemos, muchachos. Un saludo, Auxi, muchas Chau, gracias, chau. le agradece mucho.